pero desafortunadamente se trató de Tomás Tobar Rascón, conocido como Tito el Torbellino. Fue acribillado en la tarde de hoy en la ciudad de Obregón, Sonora. Tumbe del cuerno la lumbre hasta que derrumbe al que me mató. El 29 de mayo de 2014 fue asesinado a balazos uno de los cantantes de corridos más relevantes en ese tiempo. Se dice, predijo su muerte en una de sus composiciones. Aquí te cuento la historia detrás de Tito Torbellino y su famoso corrido Al que se animó. La crónica de un hombre que le cantó a un mundo peligroso y que, tristemente, se convirtió en una de sus víctimas. Un hombre cuya última canción fue su propio epitafio. O al menos, eso cuenta la historia. Corría la primera década del siglo XXI y en México se vivía una de las épocas más violentas de su historia moderna, la llamada guerra contra el narcotráfico. Y como ha sucedido siempre en nuestro país, la realidad encontró su banda sonora en los corridos. Pero estos no eran los corridos de la revolución. Eran más rápidos, más explícitos, más brutales. Nació el movimiento alterado, un subgénero que narraba en tiempo real las hazañas, las traiciones y la violencia de los cárteles. Era una música peligrosa de escuchar y, como se demostraría una y otra vez, aún más peligrosa de cantar. En este turbulento escenario surgió una figura que se convertiría en uno de los pilares de este movimiento, Tomás Eduardo Tobar Rascón, mejor conocido como Tito Torbellino. Con su acordeón y su voz directa, se convirtió en un cronista de este nuevo mundo. Pero a diferencia de muchos, su historia no comenzó en la sierra de Sinaloa, sino del otro lado de la frontera, en Phoenix, Arizona. Era un hombre de dos mundos, y esa dualidad definiría su vida y su trágico final. Para esta historia nos basamos en las crónicas de la época de los periódicos sonorenses como El Imparcial y Milenio, en reportajes de Infobae y, por supuesto, en los versos del propio corrido. Ahora volvamos a la historia. Tito Torbellino no encajaba en el estereotipo del cantante de corridos promedio. Era un hombre de familia, un empresario astuto que manejaba su propia carrera, su propia marca. Quienes lo conocieron lo describen como un profesional, alejado de los excesos y la ostentación que caracterizaban a otros. Sin embargo, sus letras eran un retrato crudo y sin filtros de la vida en el AMPA, dedicado a temas de figuras de alto perfil del crimen organizado. Esta dualidad, la del hombre de negocios tranquilo y la del cronista de la violencia, era el centro de su personaje. Y entre todas sus canciones, hubo una que se convirtió en su declaración de principios. Un código de conducta en un mundo sin ley, al que se animó. El corrido no es una narración de una balacera, es un monólogo. La voz de un personaje que explica su filosofía de vida. Saben que no ando con juegos, que soy hombre de palabra. Es la presentación de un hombre serio, respetado. Pero la estrofa clave, la que muchos consideran su premonición, es la que dice: si me matan a balazos, quiero morir con valor, pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor. Que retumbe en el cuerno la lumbre hasta que derrumbe al que me mató. Esta frase es el corazón de su leyenda, no solo una bravata, es una aceptación fatalista de su realidad. Es el código de la calle. Si decides entrar en este juego, al que se anima, debes estar dispuesto a aceptar las consecuencias y si caes, esperas que tu muerte sea vengada. Tito no estaba glorificando la violencia, estaba describiendo sus reglas. Y con esta canción, sin saberlo, estaba escribiendo el prólogo de su propio final. El 29 de mayo de 2014, Tito Torbellino se encontraba en Ciudad Obregón, Sonora. Aunque ciudadano americano, Obregón era su otra casa, la tierra de sus raíces, el lugar donde su carrera había explotado. Estaba en la ciudad para prepararse para un concierto que daría al día siguiente en el palenque local. La tarde era como cualquier otra. Cerca de las 3:30 de la tarde, Tito estaba comiendo con un grupo de empresarios en un concurrido restaurante de comida japonesa llamado Red, en una de las zonas más transitadas de la ciudad. El ambiente era relajado, el restaurante estaba lleno. Tito conversaba, comía, planeaba los detalles de su show. Pero en ese mismo instante, la muerte ya había cruzado la puerta. Dos hombres jóvenes entraron al establecimiento. No parecían nerviosos. No gritaron: esto es un asalto. Con una calma que heló la sangre de los testigos,
caminaron directamente a través del restaurante, esquivando mesas con un solo objetivo en la mira. Llegaron a la mesa de Tito Torbellino y sin mediar una sola palabra, uno de ellos sacó una pistola calibre 9 milímetros y le disparó a quemarropa a repetidas ocasiones, impactándolo en la cabeza y en el pecho. El estruendo de los disparos rompió la normalidad de la tarde. El pánico se desató. Los comensales se arrojaron al suelo. En medio del caos, los dos sicarios, con la misma calma con la que entraron, dieron media vuelta y salieron caminando del restaurante, donde un tercer cómplice los estaba esperando en un coche para desaparecer en las calles de Obregón. La ejecución había sido quirúrgica, profesional, brutal. Duró apenas unos segundos. Tito Torbellino, el hombre que cantaba sobre la violencia con una voz firme, yacía sin vida en el suelo del restaurante. Tenía 33 años. Fue trasladado a un hospital, pero falleció en el trayecto. La noticia de su asesinato conmocionó al mundo de la música regional. Era uno de los grandes, un pionero, y su muerte a plena luz del día, en un lugar público, fue una demostración de poder y un mensaje aterrador. La pregunta que todos se hicieron fue ¿quién lo mató y por qué? El caso, como tantos otros, permanece oficialmente sin resolver, lo que solo ha alimentado las especulaciones. Las teorías son muchas. Se señaló a Sajid Quintero Navidad, el cadete, primo de Rafael Caro Quintero. Se habló del cártel de los Beltrán Leiva, quienes, a pesar de tener corridos a su favor, podrían haberse sentido ofendidos por la cercanía de Tito con el cártel de Sinaloa. Se dijo que al estar en un restaurante en territorio de Trinidad Olivas Valenzuela, el Trini, un rival del cártel de Sinaloa, su sola presencia fue vista como una provocación. Las autoridades de Sonora finalmente identificaron a un autor material, Carlos Montes Pacheco, pero este fue asesinado poco después, cerrando cualquier línea de investigación y cumpliendo, para muchos, la profecía del corrido. Quiero ver morir al que se animó. Pero es aquí donde el corrido al que se animó adquiere su dimensión trágica y premonitoria. La canción no predijo ni la fecha ni el lugar, pero sí el resultado inevitable de vivir según su código. Tito cantó que si lo mataban, quería que su muerte fuera vengada, y al hacerlo se inscribió en la misma lógica de violencia que narraba. Su muerte no fue una sorpresa para quienes entienden ese mundo. Fue la confirmación de las reglas que él mismo había puesto en su canción. El corrido dejó de ser una declaración de principios para convertirse en su epitafio, en una crónica cantada de su propio destino. Su legado, sin embargo, no terminó ahí. Su hijo, Tito Torbellino Jr., siguió sus pasos en la música, heredando el nombre y el talento, pero también heredó el peligro. En enero de 2025, su nombre apareció en una narcomanta en Sonora, una amenaza directa que lo vinculaba a una fracción del cártel de Sinaloa, demostrando que la sombra de la violencia que alcanzó su padre es larga y persistente. Tito Torbellino fue un hombre que, paradójicamente, intentó mantener su vida personal alejado de la violencia que narraba. Pero esa violencia, finalmente, lo alcanzó en su propia tierra. Su historia es una advertencia trágica sobre el peligro del ser mensajero en una guerra sin cuartel. El hombre que le puso banda sonora a la violencia terminó siendo una de sus notas más tristes. Y esa fue la historia detrás de Tito Torbellino y su corrido al que se animó. Un corrido que más que una historia, es una sentencia de muerte. Cuéntanos tú qué piensas de esta historia. ¿Crees que para los cantantes de este género es común este tipo de destinos? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana en nuestra tan querida sección La historia detrás del corrido, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.